¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de lenguaje donde hoy vamos a trabajar una nueva habilidad. ¿Cuál es esta habilidad? Nuestra habilidad de vocabulario contextual. Ahora yo me pregunto, ¿pero qué es el vocabulario contextual? Seguramente muchas veces les ha pasado que están leyendo un texto y hay una o más palabras que no reconocen o que no saben lo que significa. ¿Y qué hacemos cuando nos pasa esto? Esto es lo que vamos a descubrir hoy con esta nueva habilidad de vocabulario contextual. Entonces, cada vez que nos pase esta situación de que estemos leyendo un texto y encontremos esta palabra desconocida o que a lo mejor nunca hemos escuchado, no recordamos o no sabemos bien lo que puede significar de acuerdo a lo que dice, al contexto del texto, vamos a tener que hacer lo siguiente, porque vamos a descubrir lo que significa de acuerdo al vocabulario contextual o de acuerdo a su contexto. Porque si no tenemos un diccionario o no tenemos a alguien a quien ayudarle, a quien preguntarle, siempre vamos a poder recurrir a lo que nos dice el texto. Entonces, es importante fijarnos bien en las palabras que rodean esta palabra desconocida, en la información que rodea las palabras desconocidas. ¿Por qué? Porque esta información que rodea la palabra desconocida se llaman pistas de contexto. ¿Por qué pistas de contexto? Porque nos van a ayudar a deducir qué puede significar esa palabra desconocida de acuerdo a la situación en la que está planteada. Y estas pistas de contexto generalmente las vamos a encontrar dentro de la misma oración o de la misma frase o del mismo párrafo donde está esta palabra desconocida. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Les voy a mostrar un ejemplo ahora. Tenemos acá un pequeño texto que vamos a leer y vamos a descubrir qué significa la palabra que está marcada en negrita acá, que es nuestra palabra desconocida. Nuestro texto dice así: Cauquenes es una comuna entretenida que deslumbra con su naturalidad. Se destaca porque los vecinos y los turistas siempre tendrán algo que hacer. Con frecuencia hay actividades para el esparcimiento y la cultura, como el Festival de los Barrios, el Festival de los Villorrios, el Festival del Río, presentaciones artísticas en la Plaza de Armas y una especial programación para el Día de los Enamorados. Entonces nuestra pregunta dice, según el texto, ¿qué significa la palabra esparcimiento? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Si no tengo un diccionario para poder descubrir esta palabra, para buscar su significado, voy a recurrir a las pistas que me entrega el contexto. Y pienso, tengo mi palabra esparcimiento, la encontré, ¿cierto? Está aquí destacada con negrito. ¿Qué puedo hacer con ella para descubrir lo que significa? Buscar alrededor. Busco alrededor, digo que aquí con frecuencia hay actividades para el esparcimiento y la cultura. Sigo leyendo, dice, como el Festival de los Barrios, el Festival de los Villorrios, festivales y distintos festivales, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a esta palabra de esparcimiento. Entonces yo me pregunto, si hay muchos festivales, ¿cierto? Y dice que este lugar es especial para trabajar o para poder conocer o para poder trabajar esta palabra, ¿cierto? Que es el esparcimiento. Entonces, si yo pienso, voy a mis conocimientos previos y digo, ¿yo he ido alguna vez a un festival? ¿Has ido alguna vez al festival? Posiblemente, ¿cierto? A una actividad donde hay fiestas, comida, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando van a esos lugares? ¿Cómo te sientes cuando vas a esos lugares? ¿Será aburrimiento? ¿Será que vas a trabajar? ¿Será que te diviertes, es diversión? ¿O que vas a aprender? Entonces, yo pienso que si yo voy a este lugar y hay festivales, lo más probable, aquí palabras claves, Festival de los Barrios, el Festival de los Villorrios, el Festival de los Ríos, lo más probable es que si yo vaya a ese lugar y están todas estas actividades, esparcimiento significa que yo me voy a divertir, ¿cierto? Cuando hablamos de esparcimiento significa que es algo divertido, es diversión, entretenimiento. ¿Y cómo descubrí esa palabra si no sabía lo que era? A través de las pistas que me entregó el contexto. Por eso es súper importante que cuando tú trabajes esta habilidad, primero tengas que leer bien el texto, ¿cierto? Para que puedas localizar en el texto la palabra que era desconocida en un principio. Luego de eso, seguir leyendo, ¿verdad?, la información que está a continuación o antes, porque ahí vas a encontrar las pistas del contexto. Y con esas pistas del contexto, tú vas a poder descubrir la información o descubrir lo que significa esa palabra desconocida. Es importante que subrayes también en el texto la información
para que sepas de dónde sacaste las pistas para poder descubrir lo que significaba esa palabra desconocida. Y, por supuesto, cuando tengas la información vas a deducir y vas a encontrar la respuesta correcta. Así que es importante también, vuelvo a repetir, igual como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que la calidad lectora en este caso, o la lectura, sea comprensiva para que puedas entender y poder trabajar con ella todas estas habilidades que hemos estado trabajando. Esta habilidad de vocabulario contextual la vamos a estar trabajando esta semanita en clases y durante varias semanitas también para seguir practicando. Así que espero que esto les haya quedado clarito. Nosotros nos vemos en una próxima cápsula de lenguaje. Que estén bien.